Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, queridas personas que están adheridos a este programa, están suscritos. Gracias por ese privilegio de tener más de 40 suscriptores. Queridos amigos, estamos de nuevo iniciando un programa de esto. No había salido al aire, estoy complicado, tengo mi esposa enferma, ha perdido un riñón, hay que operarla y todos esos trámites ha significado que hemos estado sumamente ocupados tratando de que Dios arregle esta situación. Así que, queridos amigos, de paso les pido a todos los cristianos que están escuchando esta prédica, estas enseñanzas de la Biblia, que me ayuden a orar para sacar adelante, que Dios saque adelante este programa que tiene que tener mi esposa para operar y sacarle el riñón. Así que ha estado complicada de salud, le duele y entonces hay que estar pendiente. Y por eso que estos programas no han salido, pero ya nos recuperamos y hoy día ya vamos con el primero. Así que antes de empezar con un himno, vamos a enviar un saludo a nuevas personas que se han ido adheriendo cada día más. A la hermana Inés de González, a su hija Lidia González y familia, a la señora dueña de las fotocopias Condel. Gracias porque ella me saca las fotocopias a veces. Para hacer este programa necesito fotocopias de libros, de personas con las que me ayudo. Saludo a Delmito Escribano, a la Silvia y a Benjamín, que está enfermo, está accidentado de un dedito por ahí, así que vamos a pedir para que el Señor le sane. Saludo a la iglesia de Luqueco, que me toca el sábado que viene predicar. Saludo a la iglesia del Peral, que me toca el sábado 8 predicar. Y saludo a la iglesia de Historiadores, que me tocó predicar hoy día, estar con mis hermanos allá. Así que espero encontrarme pronto con mi hermano de Luqueco el sábado 1 y con mi hermano del Peral el sábado 8 de noviembre. Voy a estar visitándoles por allá. Y que, hermanos queridos, muchas gracias porque me escuchan, porque están pendientes y porque van aprendiendo la palabra de Dios. Saludo a Juanito Hidalgo, que es mi primer auditor que tuve y el que más preocupado está y más pendiente está de las predicaciones. Juanito Hidalgo, saludo a ti y a toda tu familia. Pues bien, vamos a orar por mi esposa y por las personas que escuchan este programa. Amantísimo Padre, infinitas gracias por este alto privilegio de estar predicando su palabra, de estar enseñándole a las personas, a los hermanos, cómo se estudia la Biblia en el texto y en el contexto, cómo se aclaran los temas, cómo se traen a la luz las verdades que esta Biblia tiene, cómo poderlas sacar en forma exitosa sin tener derecho a equivocarnos. Tratar de mantener siempre la verdad delante. La Biblia se interpreta a sí misma, Señor, usted sabe, así que eso es lo que tratamos de hacer. Padre amado, gracias porque la Alejandra viene de vuelta, ya está saliendo de su pelito allí, Señor, después de este cáncer agresivo que tuvo. Muchas gracias, Señor, porque usted ha hecho un milagro ahí. Padre amado, pedirle por mi esposa que usted haga lo que haya que hacer, Señor. Yo no me animo a pedirle qué es lo que hay que hacer porque no soy doctor, Señor, pero usted sabe lo que hay que hacer, si hay que tratar, si hay que sacar, si hay que... Lo dejo en sus manos, Padre amado, por favor. Gracias porque usted nos ha estado asistiendo, Señor, porque se han ido dando las cosas de poquitito y espero que esta última parte, que es el examen que tiene el 30, salga exitoso y podamos ver pronto, Señor, la luz al final del túnel. Muchas gracias por todo, se lo pedimos sin merecerlo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar este tema hoy día cantando un himno, el número 107. Canto al gran amor. Antes que yo
inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató aliviando mi dolor. Amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, me puedes mi amor mostrar. Amor salzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Amén. Pues bien, el tema de hoy se llama la Virgen María y la Biblia. En la continuación del tema que habíamos dicho antes, el drama de la Encarnación. Ese tema era la primera etapa de la vida de María de que aparece en la Escritura, su etapa como apartada para el servicio de Dios. Y este segundo tema es la segunda etapa de la Virgen María, es la crianza de Jesús después del drama que tuvo con el nacimiento de este niño. Pues bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto en el tema anterior. Era una joven judía, María, la Virgen, que estaba comprometida con José, ¿no es cierto? Lo habíamos dicho eso. El carpintero de Nazaret. Ella nada sabía de la elección que Dios había hecho en el cielo, que se había hecho en el cielo. Estaba en sus labores cotidianas, cuando de pronto fue sorprendida por el incidente que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38, del 26 al 28. ¿Qué significa eso? Significa que llegó el ángel donde María, ¿no es cierto? Al sexto mes, el ángel, dice Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen esposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Pues bien, eso lo habíamos visto antes. Entró el ángel, dijo, salve María, ¿no es cierto? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Y tendrás un hijo, y su nombre será llamado Hijo de Dios. Pues bien. Y María, respondiéndole al ángel, dijo, he aquí tu sierva, hágase la voluntad de Dios como conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, María, pues la misión que trae el ángel, el mensaje que le dio, María dijo, he aquí, hágase tu voluntad. O sea, estaba dispuesto a obedecer a Dios, a servirle a Dios en lo que Dios quisiera hacer con ella, con su vida en ese momento. Una seña de la Virgen María, de la obediencia que tenía, de lo comprometida que estaba con la religión de su pueblo y con Dios. Pues bien, quizás hoy día de nosotros Dios espera lo mismo, que estemos comprometidos con nuestra religión y con Dios en el fondo y con su pueblo, ¿no? El pueblo de Dios, a todos los que pertenezcan al pueblo de Dios. María, escogida entre todas las mujeres. ¿Qué efecto causó el saludo del ángel Gabriel en María? Dice que la turbó, más ella cuando vio, dice, se turbó por sus palabras, pensaba, ¿qué salutación sería esta? La Virgen María, cuando el ángel le apareció, ¿no es cierto? Habíamos visto en el tema anterior que se había turbado, no había entendido nada, estaba complicada, le pareció sorpresivo, un ángel se para de repente, y yo creo que a todos nos pasaría lo mismo, ¿no es cierto? Que de repente se nos coloque un ángel por delante y nos traiga un mensaje directo de Dios. Creo que además de que fue un privilegio tremendo, un tremendo privilegio ¿no? No todos lo tienen,
aunque varios hombres lo han tenido, al menos en el Antiguo Testamento, pero debe ser una sorpresa terrible. El ángel tranquilizó a María y le dijo: señala la causa, porque favorecida, bendita eres entre todas las mujeres, porque de ti va a nacer el Hijo de Dios. En ti nacerá Jesucristo, ¿no es cierto? Es probable que le haya explicado que Jesucristo era el rey arriba en la tierra, que ya tenía un cargo, que se había anonadado. Yo creo que eso se lo explicó el ángel a María, ¿no es cierto? El procedimiento de cómo este señor, que ya era grande, que era Dios allá, cómo se anonadó, es la palabra que usa la Biblia, anonadarse, ¿no es cierto? Para entrar dentro del vientre de María como una semilla, como lo hace cada ser humano terrícola. Y entonces él era extraterrícola, era extraterrestre, venía de otra latitud, ¿no es cierto? Venía de otro mundo, venía de otro universo. Entonces, queridos amigos, y entró allí y María lo tuvo aquí y apareció como un ser humano, como uno de nosotros. Eso hayamos visto la vez anterior. Ahora concebirás en tu vientre, dijo el ángel, y darás a luz un hijo, y su nombre se llamará Jesús, que será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Interesante, es eterno. Este reino que comenzó el Señor acá, y que comenzó del vientre de María, ¿no es cierto?, físicamente, ya venía desde el universo programado, desde mucho antes, ¿no es cierto?, años en la eternidad, cuando la tierra se formó, y este plan, si la tierra faltaba, si los seres humanos que habían puesto aquí en la tierra el Señor fallaban, el Señor tenía que venir a rescatarlo, y estaba concebido este plan, y empezaba ahora a ser parte de este plan María y José aquí en la tierra. Así que, queridos amigos, el mayor privilegio para la mujer sería, ¿no es cierto?, ¿qué mayor privilegio que este que tener el Hijo de Dios en su vientre? María pide explicaciones. El versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Yo no conocí varón, tema que ya habíamos visto anterior, ¿no es cierto? Se declara como sierva del Señor. Si usted hubiera sido habitante de Nazaret y le hubiera pasado la Virgen, lo mismo que le pasó a la Virgen, ¿en qué condición habría estado? ¿Habría aceptado? ¿Habría dicho: heme aquí, Señor, soy dispuesto a tu voluntad que se haga en mi vida? ¿O sencillamente le habríamos sacado el quite, ¿no es cierto?, a cierta responsabilidad? Hoy día es común en la iglesia, cuando se elige una persona dirigente, que le saquemos el quite a las responsabilidades, ¿no es cierto?, porque significan horas de desvelo, significan servicios, significa ese estar expuesto a la ignominia pública, Señor, a quien por ahí nos vituperen un poco, ¿no es cierto? No todos le podemos caer bien a todo el mundo, a algunos no les gusta nuestro proceder, y por ahí, ¿no es cierto?, algunos problemas, y por eso algunos deciden mejor no ser dirigente. Pues bien, María dijo: sí, Señor, haga lo que usted estime su voluntad. Mateo 19:20, pero después de muerto Herodes, dice: aquí el ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y su madre, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraron la muerte del niño. Pues bien, bien sabido es que José, cuando el rey Herodes supo que los reyes comentaron, ¿no es cierto?, que había un rey que había aparecido en la tierra, él se creía el único rey y él dijo: hay que matar todos los niños porque no puede crecer este rey, y mandó a hacer ese censo y a matar a los niños. José tuvo que arrancar de noche en su burrito con María arriba y a Egipto con María esperando guaguita, y ahora el ángel le viene a decir que ya murió el rey de Egipto, el que le había mandado a perseguir, y que por lo tanto se levante, que tome al niño y su madre y vete a la tierra de Israel, o sea, que volviera a su ciudad natal, que volviera a Israel. Había estado en otro país. Bien. María, madre piadosa del Señor, al niño Jesús. Ahora, como decía, esta es la segunda etapa. Estamos viendo el crecimiento de Jesús y el proceso de la Virgen María para enseñar a Jesús, para educar a Jesús, ¿no? Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Jesús, un tipo joven, sabio, a los 12 años ya era capaz de plantarse de igual a igual ante los profetas que tenían 40, 50 años de estudio de la Biblia, y Jesús sabía más que ellos, a los 12 años. De hecho, algunos decían: ¿cómo sabe este si no ha ido a la escuela? La verdad, las cosas, que Jesucristo no fue a la escuela de los profetas, no fue a la escuela de los judíos, pero su madre le enseñó todo lo que había que enseñarle. Seguramente ella le enseñó a leer, y Jesucristo se educó en las
Escritura, en los rollos de la Escritura, en la Biblia de su tiempo, en el Antiguo Testamento. Allí se educó Jesús y por lo tanto sabía más que todas los sabios de ese momento. El niño Jesús no recibió instrucción, dice, en la escuela de la sinagoga, o sea, no se educó con los judíos que no lo querían, ¿no? Su madre fue su primera maestra. Estoy leyendo un libro que se llama El deseado de la gente, en la página 50, esta escritora bíblica que ha escrito muchos libros. Yo ocupo aquí muchos libros de María Becker, de Uriah Smith, hermano de George Himmelman, de Juan Paulo Ortiz, pastores famosos, escritores y predicadores, y ocupo esto de María Elena Harmon, y eso estoy leyendo ahora, el libro El deseado de toda la gente. Dice, el niño Jesús no recibió instrucción en la escuela de la sinagoga. Su madre fue su primera maestra humana. Por lo tanto, ¿no es cierto?, da a entender que María le enseñó a leer, que María le enseñó lo que Jesús sabía, y él se educó en la Escritura. Dice, interesante, de labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Estoy leyendo este libro, la página 50. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas por las rodillas de su madre. Interesante. Sentado en las rodillas de su madre, aprendió Jesús las primeras palabras, aprendió a leer, aprendió a escribir y aprendió las enseñanzas de un buen cristiano. Le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Al pasar la niñez, la adolescencia, no frecuentó la escuela de los rabinos, la escuela que tenían los rabinos, ¿cierto?, los judíos. No necesitaba la instrucción que podía obtener de ellos. Ellos sabían menos que Jesús. De tal fuente, porque Dios era su instructor. O sea, Dios instruyó al niño Jesús, ¿no es cierto?, a través de María. Dios le dio a María la sabiduría para que este niño Jesús aprendiera lo que tenía que aprender en cuanto a la vida. La pregunta es, hecha durante el ministerio del Salvador, dice, ¿cómo sabe este? Decían los judíos, ¿no? ¿Cómo sabe este letra? No habiendo aprendido, o sea, no habiendo ido a nuestra escuela. ¿Cómo sabe tanto? Pues bien, era porque la madre de Jesús, la Virgen María, le había enseñado todo. Jesús dice no sabía leer, no, eso era mentira, sino que meramente no había ido. Los judíos decían que Jesús no sabía leer, ¿cómo era tan sabio? Pues bien, la verdad las cosas es que sí sabía leer. No meramente no había recibido educación rabínica, o sea, no haya participado de la escuela de ellos, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Dice, su conocimiento íntimo en la Escritura nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Queridos amigos, yo he visto hoy día personas, hermanos, que no sabiendo leer, han aprendido a leer en la Biblia y se manejan. Pueden leer la Biblia sin ningún problema y sin saber leer. Dios ha hecho un milagro en ellos y han aprendido a leer en este libro. Debate del extendía, dice, delante de él se extendía la gran biblioteca de la obra de Dios. O sea, el Señor aprendía en la naturaleza. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones de su propia mano. Había escrito él en la tierra. Jesús con su propia mano, él es el creador del universo, él fundó esta tierra, él hizo esta tierra, él hizo los árboles, él hizo los seres humanos, y de ese libro que él escribió, aprendió de nuevo cuando era niño aquí como ser humano en la tierra, apartado de los caminos profanos del mundo, porque él se dedicó solamente a hacer el bien. Adquiría conocimiento científico de la naturaleza, estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. O sea, él estudiaba la vida, dice, de las plantas, de los animales, cómo se comportaba el reino animal y de los hombres, cómo se comportaban los seres humanos. Él era sociólogo, el mejor sociólogo. Hoy día se necesitan 8 años de universidad para ser un doctor sociólogo, ser un profesional desde el punto de vista psicológico. Pero él necesitó los años de su madre, que estuvo con ella los primeros 12 años, aprendió todo ese tipo de cosas, hermano, porque él leía en la naturaleza, en los animalitos, en los pajaritos, él sacaba lecciones y aprendía cosas. María era una fiel religiosa, cumplió con José los ritos judíos. Miren lo que dice Lucas, capítulo 2, versículos 21 y 24. Dice lo siguiente, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cumplieron al pie de la letra su religión, lo que exigían los judíos. Jesucristo no estuvo independiente de la religión que guardaba sus padres. Dice que lo trajeron al templo, le circuncidaron, lo presentaron al Señor,
¿no es cierto? Hoy día las iglesias evangélicas presentan los niños a Dios, no los bautizan chiquititos, se bautiza así a conciencia después de grande, cuando la persona sabe lo que está haciendo, pues bien, pero se presentan al Señor a los 8 días o comenzados. Jesucristo cumplió con ese rito, la Virgen María le enseñó desde chico que las cosas de Dios había que cumplirlas, había que seguirlas al pie de la letra, así que la Virgen María enseñó eso, ese respeto por la obra de Dios, por la iglesia a Jesucristo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo del Señor, y para ofrecerlo conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había que llevar unos animalitos, unos pajaritos, y presentar al Señor, ¿no es cierto?, darle al Señor como ofrenda por la bendición de que ese niño era presentado a Dios. Eso lo cumplió el Señor Jesucristo al pie de la letra, y nos manda que hoy día hagamos también lo mismo, ¿no? Pues bien, aquí en el Lucas 2:41 dice lo siguiente. ¿Cómo están los cultos familiares? Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Habían fiestas religiosas. Hoy día también tenemos los cristianos, ¿no es cierto? Independientemente de la religión, tenemos fiestas religiosas. Jerusalén se celebraba la fiesta de la Pascua, que recordaban la salida del pueblo de Egipto con gran volumen, con gran alboroto. Salieron de Egipto hacia la tierra nueva, hacia Jericó, hacia Israel, hacia la tierra que fluye leche y miel, que le había prometido el Señor, le iba a dar, promesa que le había hecho a Abraham. Y ellos asistían fielmente a esas fiestas porque los judíos eran fiestas religiosas, fiestas de regocijo, fiestas de entrega a Dios, fiestas donde se juntaban con Dios y ellos iban. Y María no estaba ajena a eso. Mire, dice aquí, iba sus padres, estoy leyendo Lucas 2, 41, 42, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, no se perdían las fiestas religiosas que era para rendirle homenaje a Jehová el Padre, a Jehová el Hijo, ¿no es cierto?, a Dios, al Espíritu Santo, a la Trinidad. Estas fiestas tenían como objeto rendirle homenaje a Dios, al Señor de los judíos, al Señor de los israelitas, al Señor de María, al Señor de José. Y se hacían con mucho respeto, con mucha tradición, con mucho respeto, ¿no es cierto?, para así decirlo, se hacían estas fiestas y José y María cumplieron al pie de la letra, llevando a Jesucristo a todas esas fiestas, enseñándole los ritos que mostraban al Padre, que mostraban al Hijo, que mostraban al Espíritu Santo. María fiel hasta el final, dice aquí, junto a la cruz del Calvario, cuando Jesús fue apresado, juzgado y condenado, todos los discípulos oyeron. Yo les dije al principio, ¿cierto?, que este era el segundo tema, era ahora, después del tema que estudiamos primero acerca de la encarnación, de lo que sufrió María, con el tema, con la Copucha y todo lo que pasó cuando ella quedó esperando sin estar casada, ¿no? Entonces se llenó el pueblo de Copucha, todo eso lo que sufrió, hoy día estamos viendo la segunda parte, lo que ocurrió después que eso terminó ya, ¿no es cierto? El niño nació, creció y María lo está criando ahora y eso estamos estudiando hoy día. Todos los que lo conocían, lo querían y lo seguían, lo conocían, lo querían y se escondieron ese día que Cristo estuvo en la cruz. De eso estamos hablando. Lo seguían, se escondieron para no recibir castigo alguno, ¿cierto?, para no perder su prestigio otro, o para no pasar un mal rato. Lo dejaron solo. Solo Juan, María y algunos parientes, amigos de ella, se quedaron junto al Cristo y le siguieron hasta el final. O sea, su madre no le abandonó. Lo vio colgado en la cruz, crucificado, sangrando de sus sienes, sangrando de su cabeza, sangrando de sus manos, de sus pies, sangrando de su costilla, porque le habían dado con una lanza en la costilla a nivel del abdomen. Queridos amigos, era su madre y estaba con él allí, seguramente con el corazón partido de dolor, y no podía hacer nada, solamente con impotencia. Pues bien, Juan 19:25 estoy leyendo, dice, estaban junto a la cruz de su madre. Aquí la Biblia aclara que María estaba junto a la cruz, lo que decíamos recién. Estaba junto a la cruz Jesús, su madre, la hermana de su madre, la tía de Jesús, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, que eran amigas de la familia, eran primas. Estas personas parecen con la Virgen María, ¿no es cierto? Era familia en el fondo, y otros
amigos, estaban allí, los únicos que quedaron en la cruz, mientras todos los apóstoles arrancaron, todos los amigos que lo seguían, miles de personas que andaban a la siga de este Señor cuando estaba vivo, hoy día no estaba, no había ni uno, todos se habían ido, estaba solo, muriendo, colgando en la cruz, crucificado. Guardó el cuarto mandamiento, es una nota aquí interesante. El sol, ese día Jesucristo estaba llegando en la tarde, estaba por caer el sol. El sol de aquella triste viernes se iba a poner. Era un día viernes de tarde, cuando Cristo fue crucificado. Las mujeres de Galilea, entre las que estaba la Virgen María, la madre de Jesús, fueron los últimos que se quedaron al lado de la cruz esa tarde, hasta que cayó el sol. Y las últimas quedaron al lado de la cruz de Cristo. Luego, dice la Biblia, se hincapié en esto, reposaron el sábado. Hermanos queridos, tenemos hoy día cuidado con el día santo, los cristianos que guardan este día, se nos termina la tarde todavía trabajando, haciendo cosas que no hay que hacer en ese día. Pues bien, la Virgen María dice que guardó sagradamente este día de reposo, que era el sábado de los judíos. Era el día de la preparación. La Biblia dice que el día de la preparación es el día viernes. Para los que no saben, ¿no es cierto? El día de la preparación es el día viernes. Y estaba por comenzar el día sábado. Eso dice esta Biblia. Hay algunas Biblias, yo tengo dos Biblias acá, ¿no? Una de estas Biblias dice sábado y la otra dice reposo, que es lo mismo. Sábado significa sabbat, significa reposo. Pero las Biblias hoy día le ponen reposo nomás. Antes la Biblia decía claramente sábado porque viene de la palabra sabbat, que significa reposo. Por eso que la traspasaron a reposo la palabra en vez de decir sábado. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Hasta allí llegaron, hasta el sepulcro. Y vuelta, y dice que se volvieron ese día. Era viernes porque el sábado era sagrado. Era tan sagrado que ni siquiera pudieron hacer lo que había que hacer con Jesús, embalsamarlo. Dice que, y vuelta, prepararon especie aromática, ungüento, y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Yo encuentro espectacular este versículo, esta información que nos entrega aquí la Biblia, que nos entrega el escritor, en este caso Lucas. Lucas es el que escribe esto, el doctor Lucas. Dicen que Lucas era un doctor, le hacía la medicina. Pues bien, él escribió este libro y él da un detalle específico con respecto a lo que la Virgen María Magdalena y los amigos, unos hermanos de Jesús que andaban en este tema, dejaron a Jesús dentro de la tumba sin hacerle nada más porque ya estaba rayando el día de descanso y se fueron y prepararon especie aromática y vueltas prepararon especie aromática, ungüento y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Pues hoy día una buena cantidad de personas dicen que este día terminó, que ya no hay necesidad, pero queridos amigos, la Biblia no dice en ninguna parte que haya terminado. Hasta el día de hoy, el séptimo día es el último día de la semana, es el día de descanso y es el día que Dios dejó en esta tierra y no ha sido cambiado. Si alguien lo cambió sin la autoridad de Dios. Información aparte. Conforme al mandamiento, era un mandamiento de Dios y ese es un mandamiento para el pueblo de Dios. Si usted cree que hoy día se siente pueblo de Dios, tiene que aceptar este mandamiento, descansar el santo sábado. Si no es pueblo de Dios, no importa, pero Dios le va a pedir cuenta. Más adelante, cuando usted muera y se presenta ante el trono de Dios, ante el juicio, Dios le va a pedir cuenta por transgredir este mandamiento tan importante. Pues bien, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Eso estaba haciendo la Virgen María con todas las personas que andaban con ella. Bueno, ahora, para ir terminando, ya no es poco lo que queda. Lo que la Biblia no dice, de la Virgen María, interesante lo que agregué aquí. Lo que la Biblia no dice de la Virgen María. Lo que leímos hasta ahora es lo que la Biblia dice de la Virgen María, lo que hacía la Virgen María, lo que hizo con Jesús. Bueno, ahora viene lo que la Biblia no dice. La Inmaculada Concepción. ¿Qué significa eso? Es un dogma católico que se definió el 8 de diciembre de 1854 por Pío X. Esto no lo dice la Biblia, lo dice un hombre, lo dice un papa, lo dice un obispo, no lo dice la Biblia. Por Pío VII. Esto quiere decir que María nació sin mácula, sin pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y aquí ya tenemos un problema con la doctrina
como le dije, esto pretende enseñar a las personas que estudien su Biblia, que busquen el texto y el contexto. Los cristianos en general estamos acostumbrados a lo que alguien dice y nos quedamos con ello, no averiguamos. Ni siquiera vemos si el versículo bíblico que dijo el hombre o que yo estoy diciendo en este momento, lo averigüen si realmente está así o no. Mire lo que dice con respecto de que la Virgen es inmaculada, o sea, no tuvo pecado. No es tan así, porque todos somos pecadores. Mire, Romanos, el apóstol Pablo, Romanos, un judío de corazón, Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 12, dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando, haciendo una comparación entre los gentiles y los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. No está libre la Virgen María. Nació como pecadora también. Y después tuvo que integrarse al pueblo de Dios y hacer trámites para pertenecer, para santificarse. Pero nació pecadora. No nació sin pecado. Eso es un tema que lo dijo un hombre, Pío X, allá por el año 1850, en plena edad moderna ya, ¿cierto? La Inmaculada María no era tal. ¿Cómo escrito está? No hay justo, dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, estoy leyendo el versículo 10 de Romanos, capítulo 3. No hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno, o sea, tampoco está ajena la Virgen María a este tema del pecado. Tuvo pecado como todos los seres humanos. No hay justo, ni siquiera uno. Habría dicho la Biblia, el apóstol Lucas habría dicho, no hay justo ni siquiera uno, salvo la Virgen María. No, no dice eso. Esto es lo que no dice la Biblia de la Virgen María. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno alejado. No hay justo ni aún uno. Entonces, hermano querido, eso dice la Biblia con respecto a todos los seres humanos, y en esto está incluida la Virgen María, la Madre de Jesús. Por tanto, como el pecado entró, estoy leyendo Romanos 5:12 ahora. Estábamos leyendo Romanos 9 al 12, hoy día estamos leyendo Romanos 5 al 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire que este versículo, cómo nos aclara el panorama. ¿Me entiende? Entonces, la Biblia, hermano, para estudiarla hay que leerla en su contexto. Cuando queremos saber algo sobre el pecado, tenemos que buscar todos los versículos que hablan del pecado y aclarar el concepto. No podemos tomar un versículo de la Biblia y hacer una doctrina de ese versículo, porque la Biblia es amplia. Y ves que habla de un tema, hay unos 100, 200 versículos que hablan de ese tema. Y eso es lo que tenemos que averiguar nosotros, investigarlo. Si todos están de acuerdo. La Biblia no se puede contradecir en la palabra de Dios. Dios no puede decir una cosa y después decir otra. Los apóstoles no pueden decir una cosa y en otro lado decir otra. No, no hay contradicción. La Biblia no se contradice. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos un montón de intérpretes que cada uno haga lo que ocurra y decir lo que se le ocurra. No, la Biblia se interpreta a sí misma. Solamente hay que estudiarla, leerla y buscar el texto y buscar el contexto. Y mire lo que dice aquí. Romanos 5:12, hablando del tema del pecado o de si la Virgen María era o no era inmaculada. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y cuando la Biblia habla del hombre, habla de la mujer. Esto es genérico. Cuando la Biblia se refiere al ser humano, ¿no? No me pregunte a mí por qué siempre se refieren los apóstoles y el Señor habla del hombre cuando está incluido las dos personas, y está el hombre y la mujer. Es genérico. Cuando se habla del hombre es de la mujer. Y cuando se habla también en el sentido general de la mujer, también toca al hombre. O sea, somos todos de la misma raza, de la misma especie, creados por Dios. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, la Virgen María era santa, por supuesto que sí, porque era apartada para el servicio de Dios. Si usted y yo hemos sido apartados para el servicio de Dios, somos santos. Santos no son las imágenes que están, ¿no es cierto?, en determinado lugar, los cristos que están en determinado lugar, o que están en una calle, en una gruta. No, los santos son las personas apartadas. Santo significa apartarse para el servicio de Dios. Si usted está trabajando en la causa de Dios, está predicando al Señor, está haciendo cosas para el Señor, usted es santo. Dios lo considera a usted un santo. Lo considera una persona que está apartada al servicio de Dios. Por lo tanto, no tiene que estar parada, ni tiene que morir para que después lo canonicen para ser santo. Usted es santo vivo, santo aquí en la tierra. Dios lo eligió como santo y es aquí. No tiene que esperar morirse, ni ser canonizado, nada de eso, porque usted es santo aquí en la tierra.
La Madre de Dios, otro dogma. Dogma definido en el Concilio de Efeso el año 431. Se habla de la Madre de Dios, pues María es Madre de Jesús en la tierra, pero no es Madre de Dios. Dios está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es la Santa Trinidad. Es una cosa grande que no la podemos entender hoy día. Dice que en la eternidad, los que se salve, espero estar allí en ese mundo nuevo. Dice que allí Dios nos va a ir explicando de a poco, porque en nuestras mentes finitas hoy día no cabe una explicación tan grande de dónde nació Dios, quién es Dios. Pero María no puede ser la Madre de Dios, es la Madre de Jesús aquí en la tierra. Y ella lo crió, ella lo educó, ella fue una santa educando a su hijo, tanto que este joven salió tan experto, tanto que dio la vida y nunca vociferó contra nadie, nunca hizo el mal. Una enseñanza espectacular que hizo María de este joven que fue Jesús. Pero no es la Madre de Dios. Dios es una cosa más grande, mucho más grande que solamente Jesús. Dios el Padre, está Jehová Dios, está Jesús Dios y está el Espíritu Santo. O sea, al otro lado leerlo significa Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La Santa Trinidad. Ese es el conjunto, el gobierno de Dios. Y María es madre solamente de Jesús aquí en la tierra como ser humano. Así que por lo tanto, ese dogma de que María es la madre de Dios fue acuñado allá por el año 431 en el concilio de Éfeso, ¿no es cierto? Un concilio que hicieron varias iglesias, pero que no tiene fundamento bíblico. Así que por lo tanto, no es tal como dice algunas religiones. La Asunción de la Virgen, otro tema. Estoy leyendo las cosas que no dice la Biblia con respecto a nuestra Virgen María, que fue la madre de Jesús. La Asunción de la Virgen, dogma definido por Pío XII. Este fue un papa, Pío XII, el 1 de noviembre de 1950. El 1 de noviembre del año 1950, hace poquitos años atrás nomás. Sí, estamos en el 2025, 1950, poco más de 150 años atrás. La Biblia no habla de ello, por lo tanto, conforme a la Escritura, dice, está descansando en el polvo de la tierra hasta que el retorno del Señor Jesús. En la Biblia no aparece que la Virgen María haya ascendido al cielo. No está. Esa es una cosa que inventó mi Papa Pío VI el 1 de noviembre de 1950 en un concilio. Y se hizo dogma. Dogma significa hacer algo que no está comprobado. O sea, yo digo esto es así y así. Bueno, eso es dogma. Aunque no sea cierto, el dogma es el dogma y hay que creerlo. No, no es tan así. La Biblia dice otra cosa. Yo no creo en los dogmas, por ejemplo. Yo creo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y todo lo que está en la palabra de Dios, lo amo, lo respeto, lo enseño, lo predico. Pero lo que no está en la palabra de Dios, no lo enseño, no lo predico, no lo guardo. Y la Asunción de la Virgen no está en la palabra de Dios. Ella está durmiendo en el polvo de la tierra, seguramente capaz que esté en la misma tumba que se enterró a Jesús. Jesús resucitó. Esa tumba quedó vacía, era de José de Arimatea, era de un señor poderoso, de una persona que era rico entre los judíos. De él era la tumba. Y seguramente por allí puede que esté todavía descansando María, ¿no es cierto? Lo que poco que quedará. Las rocas estas tumbas eran en las rocas, no eran en la tierra, así que los cuerpos y los cuerpos eran embalsamados. De hecho, todavía tenemos cuerpos de la esfinge de egipcio. Eso ocurrió 1000 años atrás, más 2000 años, o sea, más de 3000 años. Y está el cuerpo todavía allí, sin órganos vitales, pero está allí. O sea, podía incluso María estar en alguna parte embalsamada por allí y con los años, ¿no es cierto? Cuando el Señor venga, va a resucitar y Jesucristo, su Hijo en la tierra, le va a abrazar y la va a querer como un hijo ama a su madre. Por supuesto. Y nosotros la vamos a querer, la vamos a estimar allí en la tierra nueva, porque ella crió a un Jesús que nos ayuda a nosotros a salvarnos de la tragedia que le viene a este mundo donde todas las personas morirán quemadas. Y este mundo será deshecho. Los edificios caerán, los volcanes reventarán, los mares se saldrán, los ríos se convertirán en sangre, y una tragedia espantosa que viene, pero algunos se salvarán. Y entre esos estarán los que le creyeron a Jesús de la buena enseñanza que Virgen María le dejó a este varón cuando era chiquito. Bueno, ¿no? Bueno, mediadora, aquí hay otro tema. El Ave María dice, ruega por nosotros los pecadores. Aprendí el calendario, muy chiquitito, aprendí a rezar yo esto.
porque mi madre era muy católica, terminó siendo protestante con los años, era muy católica y de hecho me habían llevado a un hogar para que yo fuera sacerdote. Ella quería que yo fuera sacerdote y me gustaba la idea de ser sacerdote. De chico me gustó la religión. Pero, queridos amigos, me encontré después con otro pueblo que no estaba de acuerdo con eso y me enseñaron a estudiar la Biblia y por ahí se diluyó la idea de ser sacerdote. Pues bien, ahí en ese momento yo rezaba, Ave María, dice, ruega por nosotros pecadores, pero la Escritura dicen que tenemos un solo mediador. O sea, nuestra Virgen María, que está en alguna tumba allí en el Medio Oriente, en la tierra de Israel, no puede mediar por nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole una carta a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, no era hijo de él, ¿no? La Biblia nos enseña que la Biblia no enseña que debemos rendirle culto. Los discípulos no aceptaron este honor, que solo le pertenece, dice aquí, que solo le pertenece, le corresponde a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículos 4 y 6, dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, da hasta el nombre, ¿no? Un solo mediador. No dice Jesús que su madre va a ser mediadora en ninguna parte. Él le encargó a Juan, le dijo, he ahí tu madre, cuídala hasta que yo venga, cuídala. Eso le dijo, pero no le dijo que iba a ser mediadora. Ese es un dogma que lo sacó la Iglesia Madre y no tiene asidero bíblico, desgraciadamente. Queridos hermanos, queridos amigos, no tiene asidero bíblico. Fue una cosa que ocurrió allá por el año 400 de la era cristiana, allí se formó esto. Pues bien, no existe tal en la Biblia. A cualquiera que todos los hombres sean salvos, dice, vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si usted no pertenece a la verdad, si usted no ha encontrado la verdad, le convido a que estudie su Biblia, que busque la verdad, y cuando busque la verdad se va a encontrar que la Virgen no la va a poder mediar ante el Padre, solamente Jesucristo, porque el único mediador no hay un solo Dios y un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Para ser mediador, mi querido amigo, mi querido hermano, querida persona que escucha, va a escuchar estos temas, para ser mediador hay que ser Dios. No hay que ser persona que haya vivido. No puede ser una persona creada. Tiene que ser Dios. De hecho, para salvar la tierra, los ángeles se ofertaron. Cuando la tierra cayó, cuando Adán y Eva cayeron, cuando este mundo rodó por las tinieblas, los ángeles dijeron, Padre, nosotros vamos, por favor, envía a nosotros. Y Jesucristo dijo, no pueden. Tiene que ser una persona que no haya sido creado. Y los únicos que no hemos sido creados son tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno de los tres tenía que venir a la tierra. Y Jesucristo Padre dijo, yo voy, Padre, yo voy. Y Él vino a sacrificarte por nosotros y es el único mediador. Nadie de los seres humanos, por muy buenos que hayan sido, la Virgen María fue santa, pero no tiene el papel de mediadora, no puede hacer nada. Porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Lo que corresponde a Dios, veámoslo en dos incidentes. Si la bienaventurada Virgen resucitara y viera hoy día lo que hacen hoy con ella, tomaría la misma actitud de los discípulos que eran una piadosa cristiana, ¿no es cierto? La Virgen María, si hoy día resucitara y viera lo que están haciendo con ella, viera su esfinge, sus cuentos, haría lo que hicieron los apóstoles en esa oportunidad. Mire, Hechos capítulo 10, versículo 26, dice lo siguiente. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Había una reunión cristiana escondida de los judíos que perseguían al pueblo cristiano. Cuando Cristo se fue, aquí quedó una violenta persecución en contra del pueblo cristiano, los judíos. El imperio romano los perseguía, los encarcelaba, los mataba, los echaba a los circos, los pasaba con lanza, los descuartizaban.
le colocaban un caballo a cada lado, lo ponían a tirar y salían cada miembro, terrible. Por lo tanto, aquí había una reunión donde estaban escondidos y dice que llegaron, había convocado, ¿no es cierto?, Cornelio a esta reunión, a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Por qué? Porque venían los apóstoles, venía Pedro. Y cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Dice que se arrodilló Cornelio ante Pedro, que lo vio venir el apóstol. Y mire lo que le dijo Pedro. Más Pedro se levantó, lo agarró de un hombre y le dijo, párate, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No aceptó adoración, porque él era un hombre como Cornelio, como Pedro, como Juan, y no aceptó adoración. Fíjese, eso hicieron los apóstoles. Y lo mismo seguramente, más de alguna vez, no lo registra la Biblia, no, pero lo mismo más de alguna vez tuvo que haber hecho seguramente la Virgen María cuando alguien se la arrodilló para adorarla, ¿no? Ella dijo no. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, y se alzó la voz diciendo, lengua lacónica, este otro hecho, Hechos capítulo 14, siglo 11-12, aquí está el apóstol Pablo, ahora, acá el apóstol Pedro, ahora le tocó vivir la misma situación al apóstol Pablo. Pablo había hecho un tremendo milagro, un hombre que era paralítico, había sanado, se había levantado, caminando en sus pies, de andar arrastrado por la tierra, y entonces dice la gente, visto lo que Pablo había hecho, tremendo milagro, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Cuando vieron que Pablo hizo milagro, las personas de allí que eran supersticiosas dijeron, mirando al apóstol Pablo, este es un Dios que bajó a la tierra y viene a hacer grandes milagros en nosotros. Y Bernabé llamaba llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. A Bernabé, que andaba con Pablo, le llamaban Júpiter, el dios Júpiter, y a Pablo le llamaban el dios Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, dice, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, trajo guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio a Pablo y a Bernabé, que eran los varones de Dios que habían llegado allí a esa ciudad, ¿no es cierto?, haciendo milagros, sanando gente. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa, dijeron, por favor, se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, nosotros también somos hombres, somos semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convertirá Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. O sea, por favor, no nos adoren. Interesante, queridos amigos, por favor, no nos adoren, no somos dioses. Y es lo que habría hecho la Virgen María si le hubiera ocurrido lo mismo, lo que haría si hoy día resucitara y viera lo que están haciendo, ¿no es cierto?, con ella. La vida de la bienaventurada Virgen fue una vida piadosa. El último texto que habla de ella la muestra perseverando con la comunidad cristiana. Jesucristo se había ido, la Virgen María quedó en la tierra. Y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, 2 y 14, está la siguiente declaración con respecto a la Virgen María. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba del Olivar. Allá está, y volvieron a Jerusalén, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de sábado. Y entrando subieron al aposento alto. Entraron allí donde los apóstoles esperaron la llegada del Espíritu Santo, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, uno de estos era hermano de Jesús, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote, y Judas, hermana de Jacob. Pues bien, todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. Mire qué interesante. Junto a todos estos hombres, junto a todos estos cristianos que se escondían, que andaban siguiendo su religión en secreto, donde no lo vieran los judíos, estaba la Virgen María, la Madre de Jesús, con sus hermanos. O sea, los hermanos de Jesús, que eran 5 o 6 hermanos que tenía Jesús. Habíamos explicado en otro tema, habíamos explicado que María no tuvo más hijos, solamente tuvo a Jesús, no, pero José se casó, era viudo y tenía 6 hijos aproximadamente, capaz que haya tenido más, pero la Biblia habla de unos 6, habla de 4 varones y habla de mujeres, no dice cuántas, pero habla más de una, o sea, pueden ser 2 o más, eran más de 6 hijos los que tenía la Virgen María cuando tenía 13 o 14 años y se casó con José. Pues bien, ellos estaban allí y Jesús se había ido, ya estaba en el trono del Padre. Entonces de este relato se desprende que
que María estuvo presente en la ascensión del Señor. O sea, María miró cuando su Señora subió a los cielos en una nube. Formó parte de los 120 que esperaron el día de Pentecostés. Estaba allí María con su familia, con sus hermanos, con sus ahijastros, por así decirlo, ¿no es cierto?, que eran hijos de su esposo. Participó en Pentecostés. Es un ejemplo de perseverancia en la fe. María siguió en la fe después que su hijo se fue y ascendió al cielo. Recordemos el mandato del Señor, Mateo 24:13. Muchos, dice Mateo 24, voy a leer del 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Queridos amigos, estamos en tiempo en que anda mucho falso profeta predicando muchas falsas religiones. Y Jesucristo lo anunció. María lo supo. Y por haberse multiplicar la maldad, hoy día el mundo está más malo que nunca. Y el amor de muchos se enfriará. Muchos dirán, pero si el mundo es tan malo como no existe Dios, y si no existe Dios, yo no quiero servir a Dios. Y se van para su casa, se van de las iglesias quedan vacías, las cantinas se llenan, los teatros se llenan, las fiestas grandes donde vienen los cantantes se llenan y la iglesia vacía. Pues bien, ¿por qué? Porque se multiplicó la maldad y el amor de muchos se enfriará. Ese es el tema. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para el testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, hoy día, hermanos queridos, hay unos 250 países, en 240 y tantos está predicado el evangelio. Falta poquito para que se predique en todo el mundo y el Señor venga. Ya no falta nada para que este mundo se desarme, para que este mundo llegue a su fin y para que el pueblo de Dios entre en las puertas celestiales, entre al cielo y después baje a la tierra y por millones de años vivamos en esta tierra. Solamente, dice aquí, estoy leyendo Josué, capítulo 1, versículo 7, el texto que leí en el otro tema igual. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. No te, dice la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Usted encontró la verdad, usted encontró al Señor, no se aparte de allí, ni a la derecha ni a la izquierda, porque ese camino que encontró lo va a llevar a la eternidad. Gracias, muy amable. Amén y amén, que Dios les bendiga. Vamos a terminar cantando un himno. Perdido fui a mi Jesús, Él dio mi condición. En alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, aquel así salvó. Pero en la cruz donde yo vi la luz, carga de pecado dejé. Fue allí por fe que vi a Jesús, y
siempre feliz seré. Venció la muerte, qué poder, el Padre lo exaltó al trono para interceder, por tales cual soy yo. En la cruz donde yo vi la luz, mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre con él seré. Que él se fue, conmigo está el fiel consolador, guía que me llevará al reino del Señor. Primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias, Padre amado, por darnos este privilegio de estudiar tu palabra, de enseñarla a los que no la saben, Señor. Padre amado, quédate con ellos, con todos los que van a escuchar este tema, Señor. Protéjale mucho, cuídale, Señor. Bendígale, Padre amado, que les vaya bien por la vida, Padre celestial. Que aprendan de usted, que le busquen, Señor, y que un día puedan yo darles un abrazo en las puertas de la eternidad. Gracias por todo. Lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén.